Es lógico, yo creo que uno tiene más miedo a sufrir que a morir. No sabe lo que es morir. Y siendo tan perecederos, viviendo en el discontinuo de la vida y la muerte, lo único que queremos es prevalecer y transcurrir. Esa consideración que dije no incluye la valentía de que no me importe morir o me importe morir. Prefiero no pensar demasiado y saber que en última instancia es un mundo de luz. Hay una butaca vacía en un teatro de Buenos Aires donde empieza, en realidad, todo esto que os voy a contar. Un músico de 23 años acaba de escuchar, de boca de los 3 compañeros con los que soñaba inventar un lenguaje nuevo para el rock, que no van a volver a tocar con él. No ha habido gritos ni portazos y solo ese silencio espeso de las despedidas que ya no admiten marcha atrás invadía la sala. Cualquiera habría vivido ese instante como una derrota, pero él se queda sentado un momento, deja que ese vacío lo atraviese por completo y entonces hace algo que solo puede hacer quien se ha negado en el fondo a rendirse. Descuelga el teléfono y llama a su hermano pequeño, que nunca ha pisado un estudio de grabación. Llama después a 2 amigos de una banda que había dejado 3 años atrás y con ese puñado de gente en un estudio modesto a pocas calles de la casa de sus padres se pone a construir, casi en secreto, una de las cumbres de la música en español. Ese hombre es mi admiradísimo Luis Alberto Spinetta. El año es 1973 y ese disco que nadie le ha encargado, que nace directamente de un abandono, va a llamarse Artaud. Conviene remontarse un poco para entender lo que ocurre en esas semanas. Spinetta ya no es un principiante. Con apenas 17 años había fundado Almendra, la banda que fijó casi de la nada una manera de cantar en castellano que hasta entonces no existía en el rock. Imágenes propias, sin calcar nada del inglés y una sensibilidad tan deudora del surrealismo como de la canción tradicional. El éxito llegó pronto y con él también pronto la sensación de estrechez. Almendra se disolvió y de sus restos nació Pescado Rabioso, un grupo pensado para ir más lejos, con guitarras más ásperas y una ambición de rock progresivo que en apenas 2 discos ya mostraba una música cada vez más compleja y cada vez más suya. Cuanto más adentra Spinetta en esa complejidad, sin embargo, menos lo siguen sus compañeros. Ellos quieren un sonido un poco más directo, más fácil de tocar sobre un escenario. Sin embargo, él lo que quiere es algo más lírico, algo más denso, menos dispuesto a complacer. La tensión no estalla en una discusión sonora, sino que se apaga poco a poco, como se apagan las bandas que ya no comparten un idioma, hasta que Spinetta se queda, de forma literal, solo en la sala de un teatro, sabiendo además que a su discográfica todavía le debe por contrato un disco más bajo aquel nombre. Es justo en ese hueco, sin banda, sin certeza sobre quién va a grabar, con una obligación editorial que cumplir, donde entra la lectura que termina dando nombre al disco. Spinetta llevaba meses leyendo con una intensidad que después describiría como casi insoportable 2 textos del poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud, un ensayo sobre el emperador romano Heliogábalo, asesinado con apenas 18 años, ya arrojado a una cloaca de la ciudad. Por cierto, ya hablamos de Heliogábalo en el reportaje sobre Devil Doll que tenéis en este canal. Y bueno, el otro texto está dedicado a Vincent van Gogh, al que Artaud no consideraba un loco, sino un hombre lúcido al que la sociedad prefirió empujar hacia la propia destrucción antes que tolerar su forma de mirar. Conviene detenerse un instante en quién era ese poeta, porque su sombra recorre el disco entero sin necesidad de que se le nombre en cada canción. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas. Et je vois d'ici les haussements d'épaule du public.
Mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre son corps. Alors qu'une armée d'hommes, descendus d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. Antonin Artaud había pasado por el círculo surrealista de André Breton y había roto con él por considerarlo más que una revolución, un entretenimiento de salón. Fundó después lo que llamó el teatro de la crueldad, una idea de escena que no quería representar la vida sino sacudirla, devolverle al espectador una experiencia física, casi ritual y anterior al lenguaje articulado. Pagó ese proyecto con casi una década recluido en manicomios franceses, sometido a electroshocks que le dejaron, según el testimonio de quienes lo trataron, una salud arruinada y un cuerpo que ya no reconocía del todo como propio. Murió en 1948, pobre y prácticamente solo, convertido ya para entonces en una referencia incómoda que las generaciones siguientes no sabrían muy bien dónde colocar. Leer a un hombre así, mientras se está terminando de perder la única familia musical que se tenía, no es una experiencia que se tenga que tomar como neutra, y Spinetta lo explicaría después con una franqueza que era algo habitual en él, pero tampoco demasiado rimbombante. Quiso dejar claro que había dedicado este disco a Artaud, pero que en ningún momento había tomado su obra como punto de partida para las canciones. El disco, insistió, era una respuesta al sufrimiento que produce esa lectura, no una ilustración de ese sufrimiento en concreto. Yo creo que ahí está, ya desde el origen, la distancia entre homenajear en este disco y contestar de alguna manera. De esa distinción, de hecho, nace la idea que resume el corazón de todo el proyecto. Quien haya leído en profundidad a Artaud, venía a decir Spinetta, no puede evitar cierta dosis de desesperación, y esto yo lo reafirmo de hecho. Para el poeta francés, la respuesta del hombre ante esa desesperación era la locura. Para John Lennon, cuyo primer disco en solitario funciona como pariente cercano de este álbum, la respuesta era el amor. Spinetta, en ese cruce, no se limita a escoger un bando u otro, sino que afirma creer más en alcanzar la plenitud suprimiendo el dolor que rindiéndose a él, ya sea por la vía de la locura o por la del sufrimiento convertido en mérito artístico. Era inevitablemente mi autoría y todas las ideas están ahí, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por eso yo me puse también en un periodo egoísta. Imagínate que teníamos por ahí 22, 23 años, sobre todo al final de Pescado, y uno decide cosas bien a fondo, ¿viste? No es que, ¿viste? 3 años después yo ya tenía un hijo. Esa misma idea explica algo que a primera vista resulta extrañísima a Surqueros, porque un disco tan personal, grabado casi en soledad, con un puñado de invitados que jamás habían pertenecido a esa formación, sale firmado como Pescado Rabioso y no como el primer trabajo propiamente solista de Spinetta. Existe una razón contractual que ya os he dejado caer anteriormente al comienzo de este vídeo. El sello discográfico exigía un tercer álbum bajo esta marca, era el contrato y había que cumplirlo. Pero hay otra razón, más íntima, que el propio autor reconocería sin rodeo alguno. Necesitaban demostrarles a quienes habían abandonado Pescado Rabioso que no era la suma de unos nombres impresos en una portada, sino que era más bien una idea, y que esa idea era él mismo. Firmar con su propio nombre, además, le resultaba excesivamente ostentoso para su gusto. Así, el trabajo más introspectivo de toda su trayectoria hasta ese momento termina llevando, por pura obstinación, el nombre de una banda que ya no existía. La paradoja no es un accidente, sino que es el primer gesto de un disco entero construido sobre la costumbre de convertir el abandono en afirmación. Ojo,
Bajo mi punto de vista, conviene insistir en esto porque es fácil resbalar hacia el lugar común y reducir Artaud a una historia sobre la locura o sobre la vanguardia por la vanguardia, cuando ocurre más bien casi lo contrario. Esto es la crónica de alguien que decide no imitar la destrucción que admira. Spinetta no escribe un disco sobre Artaud, escribe un disco sobre la desesperación o contra la desesperación que produce leer Artaud, sin negar esa desesperación ni un segundo, sin edulcorarla, sin fingir que no ha existido. Sé que esto puede sonar incluso lioso, pero yo creo que quien tenga bien interiorizado el álbum me está entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que fabrica, canción a canción, es un repertorio de gestos, la ternura hacia un hijo que no es suyo, la ironía frente al desamor, el juego verbal compartido con la mujer amada, la fe casi terca en el porvenir. Todo esto, lo veremos después, que funcionan todos juntos como esa cura que él mismo nombró, no la negación de la vida, sino la supresión metódica del dolor como forma de habitarla. No conviene perder de vista, además, el país y el momento exactos en lo que está ocurriendo todo esto. La Argentina de aquel momento vive en 1973 lo que algunos historiadores han descrito como un triple regreso. Vuelve la democracia tras casi 2 décadas de gobiernos de facto y proscripciones. Vuelve el peronismo al poder y regresa una figura que muchos daban ya por definitivamente exiliada. Es un año de euforia auténtica, pero también de una violencia que no tardará en manifestarse y que pocos años después desembocará en la dictadura más sangrienta de la historia del país. Spinetta compone Artaud en ese instante suspendido, cuando nadie sabe con certeza hacia dónde se va a inclinar la balanza, y esa incertidumbre se filtra en el disco sin que haga falta nombrarla del todo. Está en esa sangre que envuelve al que canta en el tramo central del álbum, y está también en esa insistencia casi desesperada en que el mañana tiene que ser mejor que el ayer, aunque nada en ese momento pudiera garantizarlo. Todo eso, la respuesta, la fe obstinada, la negativa a encajar en lo esperado, se cristaliza igualmente en el objeto que uno sostiene entre las manos antes de dejar caer la aguja sobre el vinilo. Porque Artaud no suena solo distinto, sino que tiene una forma distinta incluso. Spinetta decidió que la portada no sería el cuadrado habitual, sino una figura irregular de 8 puntas, a medio camino entre una estrella deforme y la silueta de un pez, dominada por 2 colores, el verde y el amarillo. La elección no es un capricho estético. En el sobre interior, junto a las letras y los créditos, aparece una reflexión del propio Artaud, tomada de una carta de 1937 que se pregunta si el verde y el amarillo no son los colores opuestos de la muerte, uno asociado a la resurrección y el otro asociado a la descomposición. El disco entero queda así, desde su misma piel, suspendido entre esos 2 polos. Esa forma trajo, según contaría después el diseñador responsable, un auténtico quebradero de cabeza para el sello. El sobre no encajaba en los expositores habituales, doy fe, y se doblaba en las estanterías. Las tiendas devolvían incluso los ejemplares porque no sabían cómo colocarlos. Varias veces le pidieron a Spinetta que aceptara una versión convencional. Esto se hizo a posteriori, de hecho, pero en aquel momento él se negó. Un objeto industrial, pensado por definición para apilarse y clasificarse sin fricción, se transformaba así, por decisión de su autor, en algo casi hostil a esa función, igual que Spinetta se había resistido meses antes a la lógica de una banda que le pedía canciones más sencillas. Hasta el interior del sobre imita, de forma deliberada, el proscripto de un medicamento, letra menuda, aviso, dedicatoria, como si el disco llegara acompañado de sus propias instrucciones de uso, un remedio recetado para la dolencia muy concreta que produce sumergirse en la obra de Artaud. Todo ese pensamiento, el antídoto, la resistencia, esa forma que se niega a encajar del vinilo, se despliega después en 9 canciones que no ilustran una idea previa, sino que la van descubriendo sobre la marcha, cada una desde un ángulo distinto y sin repetirse nunca del todo. Vamos al canción por canción.
El disco se abre y esto ya es una declaración de intenciones, surqueros, no con una imagen de dolor, sino con un gesto más bien de cuidado, algo muy común de hecho en la carrera de Spinetta. Spinetta, solo con su guitarra acústica en Todas las hojas son del viento, se dobla a sí mismo. Canta a las dos voces como si necesitara compañía y no tuviera más remedio que fabricársela él mismo, antes de cerrar el tema con un breve y luminoso solo eléctrico. La letra está dirigida a una mujer que espera un hijo que no es de Spinetta. Es el de su antigua pareja, la misma que años atrás había inspirado su canción más célebre de la tapa de Almendra, que por supuesto todos sabemos que es Muchacha, Ojos de Papel, y aún así el músico dedica a esa criatura por nacer todo un cúmulo de consejos que la protejan de sus propias adicciones sin ahogar su instinto, que le entreguen lo mejor de sí mismas. Es un gesto de una generosidad poco frecuente, muy frecuente de hecho en Spinetta, y cuidar en voz alta algo que no le pertenece, y construye la primera gran imagen del álbum, la de una fuerza invisible que arrastra todo lo existente incluso más allá de la muerte, frente a la cual solo la claridad del sol queda a salvo. Empezar así con una nana disfrazada de rock acústico es la manera que tiene Spinetta de anunciar, antes de nombrar a Artaud, hacia dónde va a mirar este disco, no hacia la destrucción, sino hacia aquello que le sobrevive. Justo que pensaba en vos. La segunda canción rompe ese sosiego con un golpe de humor negro. Cementerio Club es un blues eléctrico de swing casi jazzístico sostenido por el bajo de Emilio del Guercio y por la batería de Gustavo Spinetta, el hermano menor del compositor que ya hemos nombrado antes y que debuta esa misma tarde en un estudio de grabación. La letra arranca con una imagen fulminante. El solo recuerdo de la mujer amada resulta ya en la primera estrofa literalmente mortal. A partir de ahí se construye una fantasía macabra y a la vez cómica sobre la soledad de un cementerio sin la persona amada, sobre la paradoja de sentir frío en pleno verano por su ausencia. Lo notable es la distancia irónica con que se trata un dolor que en otra canción del disco sería trágico sin matices. Aquí el desamor se disfraza de chiste negro. Años más tarde, esa letra tendría una vida imprevista fuera del disco. Spinetta la encontraría escrita de forma anónima en la pared de una celda donde había sido detenido sin motivo alguno. La canción, sin que él lo supiera todavía al grabarla, ya se había convertido en un idioma compartido, en una manera de nombrar el desamparo que otros habían hecho propia. Árbol, hojas, alto, luz. Después llega el experimento más breve y más radical de todo el álbum. Dura apenas 90 segundos y está construida casi enteramente con sustantivos sueltos. Un árbol, un salto, una cruz, entre otros, enlazados solo por su sonido, no por su significado, hasta desembocar en la preposición que da título y la cierra. Spinetta la compuso junto a Patricia Salazar, la mujer con la que había iniciado pocos meses antes una relación que se prolongaría durante casi un cuarto de siglo. La técnica recuerda a los juegos surrealistas de escritura colectiva, y no es casualidad ninguna. Artaud también había pasado por ese movimiento antes de romper con él, pero aquí el juego no persigue la angustia, persigue el placer puro de construir algo a dos manos sin la presión de que todo tenga un significado en concreto. Es la pieza más breve del disco y quizá por eso es la mejor muestra de amor en este álbum, y no es solo por el tema en sí, es también un método de composición, una manera de escribir que ya no depende de estar solo frente al vacío, un cadáver exquisito que sin duda resulta precisamente eso, una exquisitez. Superstición. Superchería regresa al formato de banda completa y despliega en apenas 4 minutos 3 climas distintos. Arranca con un vals cantado casi en susurros,
Atraviesa un tramo de rock construido como pregunta y respuesta entre la voz principal y el coro, y cierra virando hacia el swing. La letra, más directa que las de las canciones vecinas, enumera los gestos que impiden madurar y que terminan asfixiando a cualquier vínculo: el temblor permanente, la risa ausente, el llanto convertido en costumbre. Si Cementerio Club hablaba del dolor por la ausencia, Superchería habla de un enemigo más silencioso: el miedo a vivir con plenitud, la superstición convertida en excusa para no arriesgarse a nada. Es el reverso exacto de la apertura del disco, y si la primera canción pedía cuidar a un hijo sin reprimirlo, aquí Spinetta señala qué ocurre cuando esa represión se instala en la vida adulta y se convierte en una costumbre. Sé muy bien que has oído hablar de... Lo que hoy llamaríamos la primera mitad del álbum se cierra con una de las piezas más desnudas en todo el catálogo de Luis Alberto Spinetta. En la sed verdadera, solo su voz y sus guitarras se dirigen a un interlocutor que lo ha convertido en una suerte de ídolo, en alguien de quien se espera de todo. La respuesta es tajante: la paz que ese interlocutor busca en él jamás va a encontrarla ahí, solo en sí mismo. Es una canción sobre la idolatría que empezaba a rodear a los músicos del rock de Argentina en esos años, y también sobre la trampa de esperar de otro lo que solo uno mismo puede darse. Al final del tema, el estudio se llena de un paisaje sonoro cotidiano: voces, el ruido de unos cubiertos, una sirena lejana, como si la canción abriera una ventana a la calle y recordara que más allá de la introspección existe una ciudad entera viviendo su propia vida ajena a la crisis íntima de quien canta. Y entonces llega el centro exacto del disco, la pieza que condensa todo lo anterior y lo empuja un paso más allá, pero un paso además gigante. Cantata de Puentes Amarillos dura más de 9 minutos y está interpretada enteramente por Spinetta: voz, guitarras, maracas, platillos, y fue construida en el estudio superponiendo capas de sí mismo hasta convertirse en algo que ya no es una canción, sino una suite que cambia de forma media docena de veces. Aquí confluyen, al fin, los tres nombres que dieron origen al disco. Heliogábalo aparece en esa sangre que envuelve al que canta desde el primer verso. La misma sangre explicaría después el propio Spinetta del emperador arrojado a las cloacas de Roma y de la oreja mutilada de Vincent van Gogh. Van Gogh aparece en el título mismo, esos puentes amarillos que el pintor describió en una carta a su hermano Theo como un hallazgo curioso: un puente levadizo junto a un carruaje amarillo y unas lavanderas, y en los cipreses que atraviesan su pintura tardía. Yartot aparece en la manera en que Spinetta lee a ambos, como ejemplos de una lucidez que el mundo prefirió destruir antes que comprender. Pero la canción no se detiene solo en el duelo. Hacia su tramo central estalla la idea que se convertiría en una de las más repetidas de todo el rock en español: una negativa rotunda a idealizar el pasado, una apuesta explícita, diría que incluso casi terca, por un futuro mejor, pronunciada justo en el año en que nadie podía asegurar que el porvenir argentino fuera a mejorar nada. Y hacia el final aparece la imagen que Spinetta tomó de las propias cartas de Vincent van Gogh, la de un ave cuya vida se extingue por falta de espacio y de cielo, convertida en emblema de todo lo que se parece por falta de libertad, ya sea un pájaro, un pintor, un poeta encerrado en un manicomio o una banda que dejó de entenderse. La suite se cierra fundiendo esa imagen con una declaración de amor, como si la única respuesta ante la asfixia fuese siempre un acto de entrega hacia otra persona. Es la pieza más ambiciosa del álbum y también la más generosa. 9 minutos en los que caben Roma, Arles y Buenos Aires, un emperador del siglo III, un pintor del XIX y un músico de 23 años hablando, en el fondo, el mismo idioma.
Tras esa tormenta, Bajan llega como una respiración. Es de las canciones más rockeras y recordadas del disco, y a la vez es de las más serenas. Describe una jornada que declina sin prisa y una oscuridad que avanza sin sobresalto, mientras quien canta juega con la ambigüedad entre el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, un eco directo de la figura de Heliogábalo, aquel emperador que Artaud había descrito fundiendo ambos géneros en una sola persona. Si en Cementerio Club el paso del tiempo era el motivo de angustia y en Superchería era el motivo de la parálisis, aquí el tiempo simplemente transcurre y la única recomendación que ofrece la canción es no precipitarse ante ello, lo cual me parece un mensaje maravilloso. Hay una calma nueva en este tramo del disco y es la de quien ha atravesado ya lo más denso del recorrido y empieza a poder mirar el paisaje sin que le duela tanto. Una de las canciones sin lugar a dudas más recordadas en cuanto a toda la obra de Spinetta. Bocas del aire del mar. La calma, sin embargo, no dura mucho. A Starosta, el idiota, es el momento en que el álbum se acerca más a esa extrañeza sonora pura. Veréis, hacia su mitad la canción se quiebra con un pasaje casi de música concreta y con fragmentos de una vieja canción de los Beatles sonando al revés, y un llanto de una mujer capturado en directo en el estudio. Un instante de caos deliberado que recuerda, sin copiarlo, a los experimentos que la propia banda británica había ensayado pocos años antes. Pero lo esencial está en la letra en sí. El idiota al que se dirige el título no es un personaje externo, es una parte de uno mismo, esa zona interior sobre la que ya no cabe intervención alguna, condenada a consumirse por su propia obstinación en mirar de frente lo que deslumbra, y justo después de reconocer esa derrota parcial, regresa una voz que consuela, que pide serenarse y que equipara la comprensión de ese dolor con la sensación de una claridad estacional, la de una luz que anuncia un tiempo mejor. Es de las 9 piezas la que expone con más desnudez el pensamiento que resume el disco anterior. Frente a la locura como respuesta, el amor como respuesta, conviviendo ambas dentro de los mismos 3 minutos. El álbum se cierra con un rock de raíz más cercana a Almendra y a las últimas canciones de Pescado Rabioso, como si quisiera, en su último gesto, tender un puente hacia todo lo que Spinetta deja atrás. Las habladurías del mundo reacciona contra la exposición pública que empezaba a rodear a los músicos de rock argentinos, contra el rumor que convierte la vida privada en materia de conversación ajena, y frente a ese ruido, la respuesta vuelve a ser la misma que ha sostenido el disco entero, la entrega total a otra persona, la promesa de recibir toda la ternura a cambio de ofrecerse por completo y la certeza de haberse desprendido ya de cualquier expectativa impuesta desde fuera, de haberse vuelto, frente al rumor colectivo que titula la canción, prácticamente invulnerable. Es un cierre que no resuelve el dolor. El disco, de hecho, nunca finge que ese dolor haya desaparecido, pero sí que resuelve una cosa. Resuelve la pregunta que lo atraviesa desde el principio: ¿dónde refugiarse cuando el mundo exterior se vuelve hostil? La respuesta, después de 9 canciones, llega y sigue siendo idéntica que al principio, en el cuerpo y en la palabra de quien se ama. Escuchado de seguido, Artaud no se organiza como una colección de piezas sueltas, sino como un itinerario emocional que es casi físico. Empieza en la ternura hacia lo que va a nacer, atraviesa el humor negro del desamor, el juego verbal compartido, el miedo a vivir, la idolatría ajena, llega al centro exacto de un dolor histórico y personal, fundido en una sola imagen de sangre, desciende después hacia una calma que enseguida vuelve a quebrarse y termina reconociendo, sin ningún tipo de dramatismo añadido, que la única defensa posible frente al ruido del mundo es la entrega amorosa. No hay un solo instante en que Spinetta finja no sentir miedo. Lo que hace canción tras canción es negarse a que ese miedo tenga la última palabra por encima de él. Por eso Artaud sigue produciendo, más de 5 décadas después de su grabación, la misma fascinación inquieta con la que nació.
No es un disco cómodo, no busca acompañar ni exigir tampoco nada a cambio, no tiene estribillos pensados para la radio de su época, más allá de que Bajan sea un poco más comercial, y sin embargo se ha convertido en la referencia obligada de buena parte de lo que vendría después de la música en español allí en Argentina, versionando y discutido por generaciones de músicos que ni siquiera habían nacido cuando se grabó. Su influencia de hecho no se mide en cifras de ventas, sino en algo incluso más difícil de nombrar, en la cantidad de personas que atravesando su propio momento de abandono, de lectura demasiado intensa, de banda que se disuelve o de amor que naufraga, han encontrado en estas 9 canciones no un espejo de su dolor, sino un método para salir de él sin traicionarlo. Estoy seguro que en tu caso es así, me lo dejas en los comentarios. Pero ahí está quizás la razón última de que este disco no se agote nunca del todo. No cuenta la historia de un poeta destruido por la locura, sino la de un músico que, leyendo a ese poeta hasta el límite de la desesperación, decidió responder con lo único que tenía a mano: una guitarra, la voz de su hermano y de 2 viejos amigos, y la certeza obstinada de que el amor, aunque no cure nada del todo, sigue siendo la única forma de intemperie que merece la pena habitar. Artaud no se escucha solamente, se atraviesa, como se atraviesa un año difícil, una ruptura o una pérdida, y como todo lo que de verdad se atraviesa, deja al otro lado algo parecido al consuelo. Nos vemos en el próximo surco, gracias por estar ahí. ¡Adiós!